Hola, ¿qué tal? Hoy traemos un estudio bíblico muy sencillo, pero esperemos que sea de edificación para ti, que estás en tu casa, que puedas nutrirte de la palabra de Dios y que a lo mejor este breve y sencillo estudio pueda darnos luz en medio de tanta confusión. Es un mundo de muchas filosofías, es un mundo, como dice la Escritura, de huecas sutilezas que se arraigan en el corazón humano. El tema que hoy vamos a tratar es ¿Cristo la única puerta al cielo? Estamos confrontando con esto las doctrinas filosóficas posmodernistas. Y con base en la palabra de Dios, hoy queremos traerle al mundo un poco de luz para que sepa dónde está la verdad, para que sepa que existen verdades absolutas. Te dejo con este tema y si es de tu agrado, compártelo con alguien que tenga hambre de conocer y de saber más acerca de la palabra. Que estés muy bien y que Dios te bendiga. Bueno, pues vamos a entrar al tema. Cristo, la única puerta al cielo. ¿Tú qué piensas? ¿Existen muchos caminos hacia el cielo? ¿Puedes llegar por cualquier parte hacia el cielo si haces buenas obras, si crees en determinada religión? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que piensas? Esto es muy importante que lo analices porque lo que tú creas, eso va a definir tu lugar en la eternidad. Por eso estamos tratando este tema en un mundo en el cual todo es verdad. Todo es verdad, todo es relativo, pero nada de absolutos. ¿Y en realidad no existen los absolutos? ¿Te has puesto a reflexionar en este punto? ¿Existen los absolutos? ¿Hay verdades absolutas? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas? Este tema lo estamos desarrollando precisamente para determinar algunos aspectos que se están dando en la iglesia. Hoy, las doctrinas filosóficas que siempre han atacado al cristianismo, que siempre han atacado la verdad bíblica, hoy están empujando muy fuerte y están haciendo que muchos cristianos, muchas iglesias sucumban a la verdad, desautoricen la verdad bíblica, no le crean a Dios lo que está escrito en la palabra de Dios. Y eso hace que su fe se vea mermada, que su fe se vea menguada, que su fe caiga y falle. Por ello, muy importante es que estemos tratando en este día este tema. Y tenemos que partir entre lo que es la verdad, entre lo que son verdades a medias, verdades parciales. Como abogado, nos enseñaron en la universidad que verdades parciales no son verdades. Y para poder resolver un juicio siempre se tiene uno que llegar de la verdad para que el juez pueda dar el veredicto adecuado y correcto y este veredicto sea justo. Por tanto, es muy importante que nosotros develemos la verdad con base en los hechos que hay y después tomemos nuestras decisiones. Hoy vivimos en un mundo cambiante, vertiginosamente, quiere establecer algunos aspectos como ideologías, como si fueran verdades. Quiere desautorizar incluso los aspectos de ciencia, los aspectos de genética, como si fueran verdades. La palabra de Dios nos da esta introducción. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Salmo 15, 2 y 3. Habla verdad en su corazón. En Juan 8:31 encontramos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Filipenses 4:8 nos enseña la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y otro texto más acerca de la verdad. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El conocer la verdad en realidad nos permite a nosotros tener una vida digna, tener una vida que tenga seguridad, que tenga esperanza, que tenga un peso de promesas cumplidas. Si nosotros no develamos la verdad, si no conocemos la verdad, no vamos a ser libres, no vamos a tener un criterio adecuado y vamos a cometer errores en la toma de decisiones que hacemos día con día, tanto de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y así también pues incluso de nuestro trabajo o de nuestros negocios. Por tanto, conocer la verdad no solamente es algo que podría llegar a ser útil en la vida, sino es primordial, esencial en la vida de todo ser humano. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. En este tema de Cristo la única puerta al cielo, y que hay demasiadas cosmovisiones que afirman que todos los caminos llegan a Roma, que todos los caminos llegan al cielo, ¿sí? Nosotros podemos encontrar que existen ciertos errores y tenemos que presentar y partir de la base de la iglesia frente al mundo posmodernista. Esta filosofía que se ha encumbrado completamente en el corazón de todas las naciones, que establece como verdades válidas lo que tú creas con independencia de lo que diga la ciencia, lo que tú sientas con independencia de lo que puedan afirmar otras religiones o pueden afirmar otras filosofías, ¿sí? Y es importante que nosotros, antes de poder entrar a nuestro tema, entendamos que hay cristianos que no creen en la totalidad de la Biblia. Esta cultura posmodernista ha venido a mermar, ha venido a cambiar esa parte de pensamiento, esa firmeza. Hay muchos que no creen que Jesús sea el único camino al cielo, incluso cristianos. Hay mucha iglesia que no está creyendo las verdades bíblicas, lo cual está afectando desde luego a la iglesia. Sí existe cobardía, vergüenza, hay vacilación para afirmar la exclusividad del evangelio en un mundo secular que trata como virtudes supremas la inclusión, el pluralismo y la tolerancia que tanto defiende la cultura posmodernista. Fíjate, la relevancia del evangelio siempre ha sido su exclusividad absoluta, la cual se resume en que Cristo es el único que ha hecho expiación por el pecado y por ello es el único que puede suministrar reconciliación con Dios. ¿Por qué es que muchos cristianos han abandonado aquello en lo que todos en algún momento dado, como cristianos, como creyentes, estuvimos de acuerdo como una verdad absoluta? ¿Cristo es la única puerta al cielo? Si no es Cristo la única puerta al cielo, entonces ¿por qué despojarse de su trono, de toda su gloria, de todo su poder, venir a nacer como hombre, estar en un cuerpo de hombre limitado, ¿sí? Porque siendo Dios, no escatimó, dice la Escritura, ni a sí mismo, a su propio Hijo, sino que lo entregó y lo sacrificó por todos y cada uno de nosotros. Dios haciéndose hombre en la persona de Jesucristo para venir y expiar los pecados de la humanidad. Vaya, qué tremendo. ¿Sí? Ignorar que Jesucristo vino al mundo a rescatar a los pecadores, pues implicaría desde luego desautorizar lo que es el Evangelio. Si cualquier camino puede llevar a la salvación del ser humano y a que pueda tener esta vida eterna, entonces Cristo murió en vano. Si cualquier camino pudiese llevar al hombre a la reconciliación con Dios. Si el medio de expiación que Dios ha establecido es Jesucristo mismo, por el cual se entregó por los pecados de toda la humanidad, si esto no fuese cierto, si esto no fuese verdad, entonces dice la Escritura que nuestra fe vendría a ser vana. Si no existe esto
Y si Cristo no resucitó, nuestra fe viene a ser vana. Es decir, no vale, no tiene sentido alguno seguir el Evangelio de Jesucristo. Si no fuera verdad lo que es el Evangelio de Jesucristo, entonces, ¿por qué los apóstoles murieron por esta verdad? Y murieron en la forma en que murieron, ¿sí? Se dice en los libros que Pedro murió crucificado de cabeza y pidió que fuera de cabeza porque dijo que no era digno de morir como su Señor. Pablo fue perseguido, fue encarcelado, fue golpeado, fue apedreado por defender la verdad del Evangelio. Por defender esa verdad, Juan fue exiliado a una isla, a la isla de Patmos, por defender ese Evangelio. Esteban fue golpeado y asesinado a las afueras de una ciudad por defender ese Evangelio. Ninguno de ellos vivió una vida millonario, no fue rico, no alcanzaron fama, no alcanzaron poder, sino al contrario, todo el poder del Estado, que eran los fariseos, los escribas, todo el poder de ellos, todo el poder de este Estado estaba sobre ellos. Perseguirlos, acabarlos, callarlos. Y la pregunta que sigue es, si Cristo no hubiese venido y hecho todos los milagros que él hizo, entonces, ¿por qué morirían sus seguidores en la manera en que murieron? Si hubiese sido falso, si no hubiese sido verdad, todo lo que Jesucristo les enseñó durante el ministerio que los estuvo adiestrando, equipando, fortaleciendo, mostrándoles el camino de la bondad, mostrándoles que no debían de pagar mal por mal, sino vencer el bien con el mal, mostrándoles vivir una vida santa, una vida piadosa, pero al mismo tiempo poder enraizar en el corazón de todas las personas que estaban necesitadas el poder del Evangelio de Dios para salvación. ¿Por qué morirían por una mentira si no tuvieron ganancia? No obtuvieron dinero, no obtuvieron fama, no obtuvieron poder. ¿Por qué? Porque era verdad. Porque habían creído la verdad del Evangelio de Jesucristo para salvación, para sanidad, para libertad, para fortaleza, para poder. Poder que residía en cada uno de ellos por medio de Dios, por medio de esa creencia. Esa es una razón de peso que tenemos que reflexionar todos los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, los que hemos creído en su Evangelio, en su muerte y en su resurrección. No es de soslayarse este aspecto. Lo debemos de tener muy muy presente porque esto nos va confirmando los hechos de verdad. Si yo quisiera probar en un caso, que algo es verdad, pues tendría testigos. Llamaría a esos testigos, que son estos testigos oculares que estuvieron en ese lugar presenciando los hechos de la vivencia de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. No podría demostrar yo una prueba, no podría presentar una prueba científica con ello. ¿Por qué? Porque no es como el agua, que estoy demostrando que el punto de ebullición a través de un experimento que puedes tú mirar y que puedo reproducir de nuevo, pues puedes ver que el agua llega a su punto de ebullición a 100 grados y pues pones lo que es la estufa caliente y pones el agua y empieza a hervir. Yo solo puedo demostrar porque puedo repetir el acto, es lo que hace la ciencia. Repite actos y por eso dice que es válido o no es válido, ¿sí? Pero un hecho histórico no lo puede repetir absolutamente nadie. Por tanto, como no lo puede repetir nadie, necesita de otras pruebas. Y las pruebas que nosotros tenemos son pruebas históricas. Son pruebas... son pruebas además arqueológicas, ¿sí? Y es el tipo de pruebas que nos permiten a nosotros alcanzar una verdad, determinar si es algo verídico. Es como un caso jurídico. Un caso jurídico no puedes demostrarlo con una repetición, sino tienes que mostrarlo a través de testigos, a través de otras pruebas. Y es ahí donde entra la prueba histórica. Si nosotros no comprendemos bien este aspecto, ¿qué es lo que está en riesgo? Amigos, los pecadores no se ganan por relaciones públicas.
inclusiones o tolerancia mal entendida. No se ganan por la persuasión, sino con el evangelio como el mensaje exclusivo que opera con poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cristo es el único camino a Dios, y cualquier intento de oscurecer ese hecho equivale a negar a Cristo y desautoriza el evangelio. Cada vez que los cristianos evitan confrontar las filosofías o creencias del mundo con verdades bíblicas no populares, la iglesia ha perdido su influencia, ha perdido todo su poder, ha perdido adeptos, ha perdido cristianos. Si no se mantiene firme esa iglesia en la verdad y proclama la verdad, muchos cristianos van a empezar a sucumbir, como ya lo han estado haciendo en las congregaciones que se están alejando. ¿Qué nos enseña la Escritura? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Incompatibilidad existente e irreconciliable entre la iglesia y el mundo. No nos engañemos, amigos. El pensamiento cristiano está en desarmonía total con todas las filosofías del mundo. Y eso es una realidad que tenemos que entender como cristianos, como hijos de Dios, como defensores de la verdad. La fe genuina en Cristo supone la negación implícita de todo lo que el mundo ama. La verdad bíblica contradice todas las religiones y filosofías del mundo. Por eso tanta aversión, por eso tanto Satanás está en contra de la autoridad de Jesucristo, está en contra de Cristo, está en contra de su iglesia, en contra de su palabra, ¿sí? Por eso tantas religiones, tantas filosofías salen en el mundo a menguar, a engañar, a tergiversar los hechos verdaderos. Tantas filosofías embaucan y encierran los pensamientos de los hombres de tal forma que los hombres no puedan ver la luz del evangelio para que alcanzando esa verdad, convencidos de esa verdad, puedan tener vida eterna. En realidad el cristianismo debemos de entenderlo. Nosotros como hijos de Dios no nos debe de afectar lo que el mundo piensa de nosotros. Lo que el mundo piensa acerca de la palabra no nos tiene que afectar nada de eso. Tenemos que entender que el cristianismo es la antítesis de todo lo que el mundo ama. Para que no nos afecte lo que piensen de nosotros nuestros amigos, nuestros vecinos, los que se dicen ser nuestras amistades y están hablando atrás de nosotros, están hablando de nosotros o nos están queriendo hacer que nosotros caigamos en el error de ellos y nos alejemos del evangelio de Dios. Tenemos que entender esa parte para que nosotros podamos tener nuestro pensamiento en el cielo, nuestro pensamiento en Cristo, nuestro pensamiento en el reino de Dios. Cualquier filosofía va a venir, cualquier persona va a querernos traer un nuevo concepto, una nueva idea y diferente a lo que es la palabra bíblica. Y debemos de entender que los cristianos nunca vamos a ser populares en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo no nos pertenece. No somos de este mundo, no somos de esta tierra y tenemos que entenderlo. Nosotros somos del cielo. Cristo vino a pagar y a comprar precisamente nuestra vida para poder estar con Él. Y esa es nuestra meta, ese es nuestro supremo llamado. Que estemos enteramente preparados para habitar con Cristo cuando Él venga o cuando Él nos llame a su presencia. Eso tenemos que entender. No le vamos a caer bien al mundo. No vamos a estar bien con el mundo cuando hablemos las verdades bíblicas. Les vamos a caer mal a nuestros amigos. Nos van a dejar de hablar. Van a vituperar de nosotros. Van a estarnos poniendo cuatros o nos van a estar probando. Nos van a querer tentar. Debemos de entender muy bien eso. Porque tenemos un mundo que es totalmente hostil a la palabra de Dios. Totalmente hostil al evangelio de Cristo. Y si no entendemos eso, entonces las palabras de ellos nos van a afectar. Las palabras que digan ellos del evangelio nos van a causar problemas en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Y eso va a hacer que nosotros nos alejemos del evangelio. Eso va a hacer que nosotros rompamos nuestra relación con Dios poco a poco. Que nos enfriemos o que empecemos nosotros a claudicar porque queremos ser como ellos.
La verdad es que no necesitamos ser como ellos porque es un mundo perdido y tenemos que entender que ese mundo perdido está triste, está desolado, no tiene esperanza. Y nosotros que hemos creído en la verdad tenemos felicidad. Sí, hay problemas, es cierto, pero tenemos la oportunidad de tener un mundo muchísimo mejor porque nosotros, nuestra fe, nuestra felicidad está fundada y fincada en el Evangelio de Jesús. Y eso nos transpone en otra parte diferente, mucho más elevada a lo que el mundo conoce, a la felicidad del mundo, o a lo que al mundo le da placer, o o lo que el mundo le hace sentir bien. A nosotros nos coloca en un punto mucho más elevado, mucho más arriba que lo que el mundo conoce, que lo que el mundo ofrece. Por tanto, entiende esto, amigo. Entiéndame esto, hermano. Nunca vamos a ser populares para el mundo. Y ni lo necesitamos. Nunca, pero nunca vamos a ser populares para el mundo. Antes bien, el mundo nos va a aborrecer. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Juan 15. Aquellos pastores que buscan la aprobación del mundo por encima del cuidado de la iglesia es prostitución espiritual, hermanos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2, 15, 17. Sí, amigos. Algunas iglesias le han jugado a preferenciar al mundo, a preferenciar a los hombres antes que honrar la palabra, antes que vivir lo que es la palabra. Pueden ser por ganancias deshonestas, ganancias económicas, pueden ser por cuestiones de favoritismos incluso, ¿sí? O pueden ser por otras circunstancias, quizás por ignorancia. Pero cuando esto sucede en las iglesias, que se le da más peso a lo que es una relación humana, una relación personal, a la relación que se tiene con la iglesia y con Dios, el evangelio está siendo prostituido. Se está rebajando el evangelio. La verdad bíblica está por encima de nuestros intereses personales, de todos, incluidos los pastores. La verdad bíblica está en supremacía de cualquier ganancia, en supremacía de cualquier favoritismo, en supremacía de cualquier situación subjetiva. Falsos maestros buscan la aprobación del hombre por encima de enseñar y hacer lo que es bíblico. Y dice la escritura en Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Un liderazgo que está basado en un favoritismo, un liderazgo que está basado en dádivas económicas o en favores económicos, ¿sí? Va a generar que la iglesia pierda su influencia. Va a generar que la iglesia pierda ese poder que tiene sobre el mundo, frente al mundo, y que puede derrotar al mundo. Es muy importante que el liderazgo en realidad se esté ejerciendo como debe de ser, precisamente para que las ovejas sean resguardadas, para que las ovejas tengan un ejemplo firme, seguro y confiable de lo que se está predicando, es congruente con lo que se está haciendo. Gran responsabilidad tenemos todos los que estamos frente a ministerios. Gran responsabilidad tenemos todos, incluso cuando somos padres, porque somos ejemplo de nuestros hijos y también podríamos llegar a ser hipócritas con ellos, mostrarnos de una forma y ser de otra. Y necesitamos estar atento a ello para que procedamos al cambio, porque es tiempo de poder cambiar. Es tiempo de que la iglesia de Dios se levante fuerte, con líderes poderosos, con líderes con llamamiento, con líderes celosos de la palabra, con líderes que defiendan la verdad aún por encima de su creencia, de su ideología, de su pensamiento. Esto es importante que lo meditemos. Necesitamos líderes que abran brecha,
que dejen huella acerca de que la verdad no se corrompe por nada. La verdad bíblica, como dice aquí, es fija y constante, no está sujeta a cambio ni adaptación. La verdad bíblica no es como nosotros, como humanos, que a veces cambiamos, que me siento hoy triste, que me siento hoy deprimido, que me siento hoy súper contento, que me siento hoy molesto, que me siento... No. La verdad bíblica no está sujeta a cambios ni adaptación. Y es importante que entendamos que la verdad es precisamente inalterable. No se modifica con el paso del tiempo, no se modifica por la cultura o contracultura, no se modifica por la conveniencia o no, o porque esté vigente o no. La verdad sigue una línea siempre, desde el inicio hasta el final, como la Biblia lo hace. Las diversas filosofías o modas populares, que son las tendencias que hoy es tendencia en Facebook, ¿no? Es tendencia en tal, es tendencia en esto, eso cambia. Ajá. Estas tendencias dominan al mundo, cambian de forma radical de un momento a otro. Ajá. Y cambian de generación en generación. Pero lo único que vemos que permanece constante generalmente es el odio, es la animadversión del mundo hacia Cristo y su evangelio. ¿Por qué no persiguen ¿por qué no atacan tanto a lo que es Mahoma, el profeta Mahoma, o a Buda? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué no lo persiguen? ¿Por qué Jesucristo siempre es objeto de golpeteos, de que los ateos salen en pos y vamos a destruir la fe de los cristianos y agnósticos que salen con sus nuevas filosofías? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo es el centro y no los demás los demás representantes de las religiones del mundo, como es Buda, Confucio, Mahoma, ¿sí? Hare Krishna? Porque esos fueron hombres y murieron y no resucitaron. Y Jesucristo se levanta como la verdad absoluta de la resurrección de los muertos. Más de 500 testigos lo vieron. Como decíamos al inicio, al principio de esto. ¿Necesitas testigos oculares que puedan afirmar lo que alguien vio? ¿Más de 500 es bastante o no es mucho? Creo que 500 son bastantes, ¿sí? Que afirmaron que se levantó de los muertos, que lo vieron. Esa es una gran diferencia. Entonces, como es la verdad, ¿quién dirige todo el ataque hacia la verdad? Satanás. Satanás está empeñado en desautorizar la verdad de Jesucristo, la verdad de su palabra. Está empeñado en que los cristianos no conozcan la verdad, en que el mundo entero no conozca y siga la verdad. Por eso sus ataques no los dirige hacia los engaños de otras religiones, hacia los engaños de otras filosofías, sino sus ataques completamente los dirige a la persona de Jesucristo, a su verdad, a su evangelio, a su muerte, a su resurrección. ¿Sí? El ataque central de Satanás es Cristo mismo. Y la iglesia no puede estar jugando en que la palabra de Dios pueda ser sujeta a interpretaciones de personas que ni siquiera la han leído completamente, que ni siquiera la han podido entender y comprender. No podemos estarle haciendo el juego a esas personas. Tenemos que hacer valer que la verdad bíblica está por encima de cualquier filosofía, de cualquier creencia, aunque sonemos intolerantes, que no es un aspecto de intolerancia el que tú estés defendiendo tu creencia, el que tú estés defendiendo la fe de Jesucristo. No es sino intolerancia. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer con amor, con corrección, con amor, como lo dice la Escritura. Con amor corregir, con misericordia corregir, con humildad corregir, con verdad e instruir en justicia a otros, abrirles los ojos, así sea mi vecino que me odia, así sea mi compañero de clases que no quieren saber nada del evangelio y que me odia y que me persigue y que me da desapes y que me quiere amedrentar. Afírmate en Dios.
sufre la penalidad como hijo, como cristiano, súfrela. Dios va a hacerte justicia en su tiempo. Ten paciencia, ten fe. Él va a sacar lo mejor de esa situación. Pero tienes que esperar. Si tú te volteas y quieres cachetearle y lo quieres golpear, entonces la enseñanza bíblica se quedó como el mundo. Nos hicimos como el mundo. Entonces la verdad bíblica pierde poder. La influencia de la iglesia pierde poder porque no nos estamos comportando como debemos sufrir como cristianos. Que si me golpean, acepto el agravio. Me duele, sí, es cierto, me duele. ¿Puede afectarme? Sí, puede afectarme. Pero si eso redunda en la conversión, eso redunda en la salvación de alguien, el bien supremo que viene después de esa situación mala, de esa situación de afectación, de esa situación penosa, si tú quieres, o dolorosa, el bien que viene es mejor, porque el mundo lo nota. Si nosotros actuamos como el mundo actúa y devolvemos mal por mal, entonces Cristo murió y sus enseñanzas murieron en ese momento. Ya no estamos transmitiendo el mensaje del evangelio, ya no estamos permitiendo que Dios nos transforme en esa situación. Mi esposa en la escuela sufrió una situación así, donde una mujer que la aborrecía le reclamó y hasta le soltó un golpe. Ella padeció como cristiana y no dijo nada. Mas sin embargo después Dios operó y Dios obró en justicia y en verdad. Y esta persona que golpeó se terminó yéndose de la escuela. Como cristianos vamos a sufrir eso. Como cristianos nos va a dar coraje, sí, hermano, porque también somos carne, es verdad. Pero tenemos que pensar en el bien supremo y que Dios es nuestro justiciero y que no podemos nosotros por una situación de venganza, por una situación personal, hacer que el evangelio se desautorice, hacer que el evangelio no tome y cobre el sentido que debe de cobrar, como Jesucristo lo hizo. Las diversas filosofías o modas populares, como lo decía, cambian este pensamiento. Ay, no, qué tonto eres. Ay, no, ¿por qué te dejas? Ay, no. Nosotros tenemos que acudir al Señor en esas situaciones y entregarle esos problemas. Otro pastor comentó en alguna ocasión de una predicación que a mí me conmovió mucho esa plática que él dio, en el sentido de que un vecino lo golpeó y lo golpeó feo. Y él entregó esa situación a Dios y dijo que sintió coraje y que sentía los deseos también de golpearlo, pero dijo que no, porque eso no iba a agradar a Dios y que iba a desautorizar el evangelio. Pasaron los meses, pasaron los años, y este señor que había golpeado a este pastor, a este siervo, terminó muerto por un arranque de esas iras. Entonces, entreguemos nuestra carga a Dios. Todas esas situaciones que no van a edificar y que no nos van a mostrar como cristianos, tenemos que aguantarlas. Hoy tenemos, hoy tenemos lo que es el posmodernismo. Ya esta filosofía hace ya 20 años se instauró y está basada en que no hay verdades absolutas, que la realidad es lo que el individuo quiere imaginar o creer. ¿Será así de cierto? O sea, si yo quiero imaginar o creer algo, ¿es verdad? Obvio que no. Esto trajo una contracultura en la concepción del hombre, la mujer, el aborto y la eutanasia. En efecto, la cultura ha sido cambiada, la contracultura ha sido cambiada. Todos esos efectos que vemos de estas promociones de aborto, leyes para el aborto, leyes para que puedan casarse hombres y mujeres del mismo sexo, que tengan hijos, es precisamente por ese aspecto posmodernista. Bueno, pues con que a mí me haga bien, pues ¿qué más? No le estoy haciendo daño a nadie, no estoy afectando a nadie. Pero se dan cuenta que no están inmersos en una verdad, están inmersos en una mentira. Yo no puedo agarrar y decir que si tú cambias de sexo, vas a dejar de ser
hombre o mujer. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque los cromosomas van a seguir siendo exactamente los mismos. Aun cuando un hombre se haya hecho mujer o aun cuando una mujer se haya hecho hombre, pues ellos van a conservar sus cromosomas que les corresponden. Entonces, con independencia de lo que tú pienses o creas de una verdad, eso no quiere decir que sea una verdad, ¿sí? Una verdad es absoluta cuando la realidad es inflexible. La verdad absoluta se define como una realidad inflexible, hechos inalterables, fijos, invariables, como lo que veíamos anteriormente. ¿Qué ejemplos tenemos? Un círculo. Un círculo siempre va a ser circular, no va a ser rectangular ni va a ser cuadrado. Es algo muy lógico. O sea, esto del aspecto de la verdad y del posmodernista, de las cuestiones absolutas y las cuestiones que no son absolutas, de las realidades, de las irrealidades que quieran manejar como flexibles los que abogan por el posmodernismo, en realidad se contraponen rapidísimamente y son fáciles de destruir, fáciles de acabar, con argumentos sólidos. Ajá. Un cuadrado siempre va a ser un cuadrado. No es circular ni rectangular, pues si no sería un rectángulo, sería un cuadrado. Son verdades absolutas. Sí existen las verdades absolutas. ¿Quieres más ejemplos de verdades absolutas? Un hombre o una mujer, lo que decíamos, lo que cambie de sexo siempre va a ser XX, ¿sí? Para la mujer y Y para el hombre. Siempre va a tener los mismos cromosomas. Aunque su realidad ideológica le diga lo contrario, ¿sí? Pero entonces eso ya no es una realidad absoluta, ya no es una verdad absoluta, sino es una ideología, que es lo que nos han querido meter con el feminismo, que es lo que nos han querido meter con todas estas filosofías, ¿sí? Que son ideológicas, están más en las ideas de las personas que en una verdad, que en una realidad. La muerte es otro ejemplo real, o sea, todos vamos a morir. Un día todos vamos a morir, ¿sí? La vida siempre nace de la unión de un óvulo y un espermatozoide, es otra realidad absoluta, ¿sí? Por donde la quieran ver, si un óvulo y un espermatozoide no se unen, no hay vida. Simple, no hay vida, ¿sí? Ahora, todos nacemos de una mujer. Todos, absolutamente todos. Es otra realidad. Es otra realidad. Es otra verdad absoluta. Hay verdades absolutas en las matemáticas, ¿sí? En las frutas, los gajos que son de las frutas. En el cosmos, ¿sí? En las mareas, invariablemente la marea se levanta cuando la luna está exactamente como luna llena porque tiene que mover los mares. Es otra verdad absoluta. Hay miles y miles y millones de verdades absolutas establecidas. La moral bíblica es otra verdad absoluta. Decíamos, la moral bíblica es otra. Mira, muchos dicen que la moral puede ser de acuerdo también a una cuestión ideológica o puede ser también un aspecto posmodernista. Es que mi moral no es tu moral, es que mi ética no es tu ética, es que mi verdad no es tu verdad. Ay, o sea, por favor, verdad es verdad, moral es moral, ética es ética. No lo cambiemos, ¿sí? Una verdad objetiva y subjetiva en el aspecto moral se define y se puede definir muy fácil a través de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, yo voy caminando, ¿sí? Y de repente, si la moral es subjetiva y todos podemos tener nuestra propia moral, entonces déjame ponerte este ejemplo que es para lo que allá iba. Voy caminando por la calle y de repente encuentro una coladera abierta o una especie de hoyo ahí abierto entre el hielo y hay agua, y entonces ahí cae un niño y yo voy caminando y veo que el niño está ahí. Volteo, lo miro, lo veo con indiferencia, continúo mi camino y sigo. De repente llega otra persona y entonces ve al niño ahí ahogándose, le extiende la mano, lo recoge y lo salva. Si la moral es subjetiva,
y cada quien puede definir su moral, entonces la pregunta es, ¿quién hizo bien y quién hizo mal entre el ejemplo que te estoy poniendo? ¿El hombre que siguió de largo hizo bien o hizo mal por seguirse de largo? ¿O el hombre que rescató al niño que se estaba ahogando hizo bien o hizo mal? Al amparo del posmodernismo, como las realidades son relativas y como la moral es subjetiva en el posmodernismo, entonces ambos hicieron lo correcto porque cada uno de ellos está definiendo lo que es su verdad moral, ¿sí? Entonces no podrías decirle a una persona, a la persona que lo dejó ahí, que estuvo mal porque su realidad para él es relativa y por tanto su moral es en el mismo sentido relativa, es totalmente subjetiva. Es que yo hice bien porque para mí no está bien salvar, no tenía por qué yo salvarlo. Y el otro que sí lo salvó te va a decir, no, es que para mí la verdad, por eso esas palabras de para mí, es que yo creo, es que siento. Eso es cultura posmodernista. Tenemos que quitarnos, cuando hablemos de la palabra de Dios, tenemos que quitarnos de eso. Vamos a hablarlo más adelante, pero bueno. Aquí te digo, y te pongo otro ejemplo. De repente los que llegaron a asesinar a unos que estaban en un Charlie Hebdo es el periódico de Francia, que llegaron los musulmanes a atacarlos porque habían hablado mal de Alá o de Mahoma, alguno de los dos. Y llegaron, los atacaron y los asesinaron. Si la verdad es objetiva, entonces esos musulmanes hicieron bien. ¿Por qué? Pues porque hicieron bien matando a estos pobres franceses. ¿Por qué? Pues porque es su verdad. Es subjetiva. Entonces, el riesgo de que todo se vuelva subjetivo y se vuelva una cuestión de apreciación pone en riesgo lo que es la parte de la verdad. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque si cada quien puede definir entonces lo que es correcto o incorrecto, entonces los valores absolutos se terminan. Y si los valores absolutos se terminan, entonces va a ser esto una ley de la jungla, la ley de la selva. ¿Sí? Por tanto, la moral bíblica es objetiva, porque la moral bíblica se aplica absolutamente a todo ser humano, todo ser individuo, toda persona. Toda persona le es aplicable la palabra de Dios y la moral se establece ahí. Tú le puedes preguntar a un ateo, bueno, al ateo le puedes preguntar, oye, ¿y de dónde sacas tú tu moral? ¿De dónde dices que no se robará, que no adulterarás, que no vas a codiciar a la esposa de un ateo? Imagínate que alguien esté codiciando a la esposa de un ateo y un ateo te dice, bueno, es que yo no creo en Dios, ok, y entonces ¿por qué tú vienes y me dices que está incorrecto que yo codicie precisamente a tu esposa? ¿De dónde sacas tú ese valor moral que es absoluto? No te va a querer decir que es de la Biblia, pero de ahí lo han sacado. ¿De dónde obtiene la moral un ateo? Pregúntaselo. La próxima vez que combatas, que estés disintiendo con un ateo, pregúntale, ¿de dónde obtienes tu moral? Te va a decir, no necesitamos la Biblia para tener moral, ¿no? Pon el ejemplo que te acabo de poner de su chica, de su esposa. Y si le empieza a cortejar, te va a decir que eres malo. ¿Por? Si todo es subjetivo y todo es relativo, ¿por qué sería? Por tanto, la moral bíblica es absoluta. No robarás, no matarás, no codiciarás, no adulterarás, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas. ¿Por qué? Porque todos esos mandamientos a nosotros nos permiten mantenernos seguros, nos dan confianza, nos dan paz, nos dan tranquilidad, nos permiten estar felices. ¿Sí? Lejos de que sean unos mandamientos de un aspecto de prohibición, son un aspecto de misericordia para que no dañemos nuestras emociones, no dañemos nuestros sentidos, no dañemos nuestra mente, nuestro corazón. Vivamos en libertad, no esclavizados a esos aspectos. Fíjate, un ratero que huye aún aunque no lo persigan. ¿Por qué? Porque sabe que robó. Ese aspecto de la conciencia que lo trae ahí, ¿sí? Le impide ser feliz, le impide vivir la vida a plenitud. Y por eso Jesucristo nos estableció los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Dios nos estableció los 10 mandamientos para que nosotros pudiésemos tener paz. No son prohibiciones. Es para que podamos vivir la vida a plenitud. Y el hombre no lo quiere entender.
Bueno, tenemos que entender 4 aspectos fundamentales ya para ir cerrando porque ya me fui mucho. Dice, tenemos que, cuando proclamemos que la Biblia es la verdad absoluta, debemos siempre acentuar lo siguiente: sin cobardía, sin miramientos, objetividad, infalibilidad, veracidad e inmutabilidad y autoridad. Vamos a ver rápidamente cada uno de estos. Objetividad. Ok, ¿qué entendemos por objetividad? Lo estuvimos platicando más o menos en el punto anterior. Pero es objetiva no porque alguien lo diga, sino porque Dios lo dice. O sea, la verdad bíblica es objetiva porque Dios lo dice. Y porque se aplica absolutamente a todos los seres humanos, como le decíamos. Lo que contiene es cierto, la verdad bíblica es cierta, se aplique o no a algún individuo, con independencia de lo que piense, de lo que sienta, o con independencia de lo que crea o no crea en su contenido. La verdad bíblica no se basa en la experiencia de algún creyente, sino se basa en lo que contiene esa verdad. ¿Sí? Encontramos nosotros aquí estos aspectos de la verdad, que es objetiva, ya que está inspirada por el Espíritu Santo. Lo encontramos en 2 de Pedro. Es más segura que nuestros sentidos. También está en 2 de Pedro, léelo ahí en tu casa. Permanece para siempre, 1 de Pedro 1:25. Cada jota y cada tilde es confiable. Mateo 5:18. Es inmutable y eterna. Isaías 48, Mateo 24:35. La misma palabra de Dios se interpreta por sí sola. ¿Sí? Y es realmente un privilegio que podamos tener este manual en el cual Dios establece que nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad puede estar sujeta a la obediencia de esta palabra para que tengamos nosotros confianza, para que tengamos vida, para que la plenitud completa de nuestra vida, para que el amor que tanto se anhela, para que la felicidad que tanto se busca, podamos encontrarla en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Por tanto, la Biblia, siempre que tú hables de ella, habla de esa objetividad, ensalza esa objetividad que tiene, para que no se desarraigue y no se desuse o se maluse la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver infalibilidad. La Biblia, amigos, no contiene errores, se muestra como es. Le gusta al lector o no le guste. Y como decíamos, la Biblia se interpreta así a sí misma. Mira, tienes que entender bien claro esto para que no te engañen tus amistades, para que aquellos que crees que son tus amigos o tus amigas no te engañen. Todo lo que contradiga la Biblia debemos tenerlo como falso o erróneo. Aún la ciencia, cuando quiera contradecir lo que dice la Biblia, debes de tenerlo como falso, debes de tenerlo como erróneo. ¿Sí? Aún tu maestro, aún cualquier persona ahí que tenga filosofías diferentes a lo que es la verdad bíblica, ¿sí? Debes de tenerlo como erróneo. La Biblia no se equivoca porque ello sería negar la perfección de Dios. Dios es perfecto, Dios es el Espíritu infinitamente perfecto, ¿sí? La Biblia es coherente. Si tú llegas a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vas a encontrar en cada uno de los libros, vas a encontrar a la persona de Jesucristo expresada, ya sea en un cordero pascual como en Moisés se presenta, ya sea como el libertador que se presenta, ¿sí? Con Moisés, ya sea como el rey que se presenta con David, ¿sí? En cada uno de los libros, sería muy extenso que yo me metiera a cada uno de ellos, pero en cada uno de ellos encuentras a la persona de Jesucristo. Dios había establecido desde el inicio hasta el final reconciliar al hombre con él, y ya había dispuesto el medio que lo iba a hacer. Ese es el amor perfecto de Dios. Los datos históricos, científicos, arqueológicos que la Biblia contiene son verdaderos. La Biblia contiene lo que son datos científicos, como el aspecto del ciclo del agua, como la redondez de la tierra que vienen en Isaías, como que en Job vienen la parte de los cristales de hielo que son diminutos. La ciencia apenas se está dando cuenta que cada uno de ellos son enteramente diferentes, son microscópicos, y en Job ya se establecen, ya se señalan los sitios arqueológicos de lo que se ha encontrado,
¿sí? Los datos históricos que afirman la persona de Jesucristo, que afirman que anduvo, que afirman que resucitó. Ahora, debes de entender muy bien que debes utilizar el raciocinio cuando tú quieras leer la Biblia y denotar y hacer mostrar esa infalibilidad. Si tú estás dudando de la Biblia, entonces métete a estudiar. Si estás dudando de determinado tema, entonces estúdialo más. Si tú lo estudias y le pides sabiduría, entendimiento y conocimiento a Dios, Dios te lo da y te revela las cosas que necesitas saber en su debido momento y en su debido tiempo, y eso te permite acrecentar tu acervo del conocimiento bíblico. Por eso, buen raciocinio. Encontramos en la Biblia también la infalibilidad en las leyes morales, sociales y religiosas. Antes del Código de Hammurabi ya estaba Levítico 19. Léelo en tu casa. Encontramos también la responsabilidad moral, Gálatas 6 y Hebreos 2, 1, 4. Y la ley de la conciencia en Romanos 2. La Biblia contiene todo el manual para que el hombre pueda vivir con sencillez, con felicidad, con seguridad, con paz, con confianza, con amor. Lo que más desea el hombre es ser amado y amar. Lo que más desea el hombre es felicidad. Pero no la puede hallar si está lejos de Dios. No la puede hallar si no tiene ese deseo de buscar a Dios. Siempre va a estar llenando y alimentando su vida con vicios, con situaciones que no convienen, con situaciones que lo alejan más y le crean más vacío en su corazón. Pero cuando tú vienes a la verdad, Dios se encarga de abrirte los ojos y de enseñarte y mostrarte el camino. Ahora veamos veracidad e inmutabilidad. La Biblia desde la creación sigue conteniendo el mensaje de salvación y vida eterna para todo aquel que se arrepiente. Ahora, debes de entender esto. La Biblia no solo es toda la verdad, sino es el parámetro más alto de verdad, de la verdad. La Biblia te muestra el pecado, su afectación, su remedio y el escape a través del regalo de Dios, que es la salvación. Romanos 6, 17. La verdad es indispensable para la salvación. El error condena, el error te puede condenar al infierno, el error te puede condenar a que no tengas vida eterna, el error te va a condenar en tu vida para que no seas pleno, para que no encuentres la plenitud en Dios, y Satanás va a hacer todo lo posible para que esa plenitud no la encuentres. Primera de Pedro 1:22 encontramos que es indispensable para la salvación. Hombres como Abraham, Moisés, David, los apóstoles creyeron a la verdad y Dios los puso en los lugares mucho más altos de lo que ellos jamás llegaron a imaginar. Dios dice que su palabra es verdad y que ésta permanece para siempre. Juan 17:17 y Primera de Pedro 1:25. Ojo, nuestra vida se debe adaptar a la palabra de Dios, no al revés. La fe en Cristo es la verdad que más debe proclamarse y defenderse. Judas 3. Autoridad. Como último punto tenemos la autoridad. Dice la palabra de Dios, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11. La Biblia es la autoridad porque procede de la autoridad suprema que es Dios. Dios es el autor supremo de toda la creación, de todas las cosas. Todas las cosas por Cristo fueron hechas y sin Él ninguna de las cosas que hay hechas hubieran sido hechas. Todo fue hecho para Cristo y por Cristo. No se nos olvide eso. El hombre no tiene un lugar protagónico por encima de Cristo, por encima de Dios. El hombre es criatura de Dios, es creación de Dios y tiene que entender muy bien su papel aquí. Dios nos ama así. Dios quiere el bien supremo para nosotros. Es verdad, pero demanda que nosotros seamos obedientes a su palabra. Demanda que nosotros guardemos nuestra vida para Él. Eso demanda. Hay un aspecto de que nosotros tenemos también que dar. No nada más vamos a estar recibiendo. Tenemos que estar dando. Si queremos que la plenitud de Dios obre en nosotros, obre en nuestras familias, obre en nuestros trabajos, obre en todo lugar donde nosotros vayamos. Que esa luz alumbre a los hombres. Que esa luz penetre en los corazones de las tinieblas, en los corazones tristes, en los corazones abatidos, en los corazones empobrecidos, en los corazones que necesitan una esperanza. Es curioso, pero la gente se somete a lo que dicen las noticias, a lo que dice un médico, a lo que dice un abogado. Pero con frecuencia y con triste frecuencia, lo que Dios dice en su palabra, lo ignoran. ¿Sí?
Ojo, la palabra de Dios no puede estar puesta para someter la discusión. Ay, ¿qué opinas de este versículo? Ay, es que yo creo esto, es que es mi opinión, es que yo creo, es que siento, es que a mí se me aplica este versículo y pues como no lo interpreto como tú, no aplica. Cada vez que usamos este tipo de lenguaje, hermanos, desautorizamos a la Biblia, le quitamos el verdadero sentido. Dios dice así en su palabra, Dios dice así en este texto, Dios dice esto, Dios dice aquello. No es tu opinión ni es mi opinión, es la palabra de Dios y es lo que Dios nos dice. Por tanto, cuando nosotros estemos hablando de la palabra de Dios, no la mostremos como una alternativa entre muchas opciones. No lo es. Es la única opción para ir al cielo. Es la única opción para salvarse de esta condenación que viene. Es la única opción que tiene el hombre para que sea feliz, para que tenga plenitud, para que goce la vida aquí que tiene en la tierra, aun cuando haya epidemias, aun cuando haya maldades, aun cuando haya atrocidades. Es la única esperanza que el mundo puede llegar a tener. La verdad del Evangelio y Jesucristo. Es lo único que puede permitirle al hombre poder salir de todos los atolladeros que se crea a través del pecado. Es lo único que le puede dar luz y esperanza a este mundo perdido. Este mundo que se ha olvidado de amar. Este mundo que se ha olvidado y se ha enfriado completamente en el amor. Indiferente completo. ¿Sí? No vuelvas a someter jamás la palabra de Dios a una discusión como si fuera una opción más. No lo es. Es la única opción. Y no hablemos nosotros que la palabra de Dios es asunto de opiniones, que es lo que yo creo, es que es lo que yo opino. No. La palabra de Dios dice esto y se interpreta a sí misma. Y a eso nos acatamos todos, nos guste o no nos guste. ¿Sí? Nos acatamos todos, queramos o no queramos, a lo que dice la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste. Y a veces es difícil, hermano. A veces es sumamente complicado hacer lo que dice la Escritura. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Confiemos en el Señor. Y aquí está el llamado, hermanos, a una iglesia. Aquí está el llamado. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, nosotros no somos poseedores de la verdad. La palabra de Dios es la que posee la verdad. Que Dios nos permite en su infinita misericordia que los ángeles ya quisieran predicar la palabra de Dios. Pero tenemos que presentar el Evangelio sin miedo, sin temor, sin cobardía. Tenemos que presentar el Evangelio tan claro como es. Y a veces hay cosas duras como el infierno que predicar. A veces hay cosas duras que anunciar como el juicio de Dios que está por venir, la gran tribulación. Pero se tiene que anunciar porque es la palabra de verdad. Si tú nada más predicas del amor de Dios, estás desautorizando el Evangelio. Porque se tiene que predicar del amor de Dios, de la ira de Dios, de los juicios de Dios también. Porque se desautoriza la iglesia, se desautoriza el poder del Evangelio. ¿Sí? ¿Cómo escaparemos de una salvación tan grande si descuidamos nosotros esto? Toda obra va a venir a ser pesada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo ojo le verá, dice la Escritura, cuando Él venga con gran gloria y juzgará a todas las naciones. Es importante que con mayor diligencia nosotros dejemos de estarle jugando al mundo, a quererle agradar al mundo. Y aunque no le caigamos bien al mundo, lo que nos debe de importar e interesar es cómo nos ve Dios a nosotros y no cómo me ve mi vecino, mi amigo, mi amiga X. Debemos de dejarle de hacer el juego
al mundo. No estamos en un mundo inclusivo. El Evangelio es exclusivo. Cristo lo afirmó, Cristo lo pagó con su sangre. Cristo le costó toda su vida para poderlo traer con esa verdad bíblica de salvación, de esperanza, de fe, de amor, de eternidad. Vivamos lo que hemos creído y esforcémonos por estar viviendo lo que nosotros hemos creído en la palabra de Dios. Salgamos, proclamemos esta verdad. A pesar de que el hombre no lo quiera escuchar, se le queda en el corazón. A pesar de que el hombre se burle, se le queda en el corazón. A pesar de que el hombre quiera tergiversarlo, se le queda en el corazón. A pesar de que el hombre lo quiere ignorar, se le queda en el corazón. Porque es palabra de Dios, no es palabra mía, es palabra de Dios. Y hará lo que Dios quiera con ella. Dios te bendiga, amigo. Gracias.